Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Protección al consumidor en programas vacacionales y pasajes aéreos. Les saluda Ciro Apaza Cámara, coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que el público en general tenga las herramientas para identificar posibles contrataciones bajo la aplicación de métodos agresivos o engañosos. Asimismo, busca poner en conocimiento del consumidor cómo funciona la cadena de compra de pasajes aéreos en el Perú, a fin de que realice una adecuada decisión de consumo. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Pamela Moscoso Rivadeneira, abogada por la Universidad de Ciencias Aplicadas con maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de San Martín de Porres. Ella es especialista en Derecho Administrativo y Derecho de Protección al Consumidor. Actualmente se desempeña como profesional de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopi. Antes de dar pase a nuestra expositora, les expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Pamela. Buenas tardes. Voy a poner las PPTs. Ir acá. Compartir. Muy buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Pamela Moscoso y como ya lo indicaron, bueno, yo hoy voy a tocar el tema de protección al consumidor para programas vacacionales y pasajes aéreos. Esta exposición está detallada en dos partes. La primera es la protección al consumidor para programas vacacionales y luego hablaremos de la protección al consumidor para pasajes, para la compra, ¿no? O mejor dicho, posterior a la compra de pasajes aéreos. Lo primero que debemos saber qué son los programas y o membresías vacacionales, ¿no? En este sentido, Indecopi ha identificado a un grupo de empresas cuyo objeto social, voy a ampliarlas. Perfecto, ahí se ve mucho mejor. En este caso, Indecopi ha identificado un grupo de empresas cuyo objeto social es la venta de programas vacacionales que consisten en la adquisición de una membresía que básicamente ayudará al consumidor a contar con la ayuda personalizada de esta empresa, de este proveedor, para la reserva de hoteles, boletos aéreos, paquetes turísticos a precios más bajos, que se encuentran adscritos a dicha empresa. El proveedor crea en el consumidor la expectativa de que recibirá mejores precios en reservas de hoteles, de boletos aéreos, estadías todo incluido, adscritos al referido programa, y para lograr su afiliación efectúan un sinfín de prácticas comerciales relacionadas a conseguir el tan dichoso objetivo, que en este caso es la suscripción del contrato de membresía de consumo, y consecuentemente el pago por parte de los consumidores de esta afiliación, quienes terminan abonando por una membresía, quienes terminan comprando una membresía que lejos de brindarle los beneficios ofrecidos, terminan amarrándolos por numerosos años al pago de un servicio que al final termina siendo defectuoso y prácticamente inutilizable para algunos. Para ello, estas empresas realizan diversas prácticas comerciales que parecen normales, entre comillas, pero se encuentran catalogadas como los famosos métodos comerciales agresivos y o engañosos, que están prohibidos por la ley de consumo, por el Código de Consumo. Y enumero algunos cuantos. Primero es la captación de consumidores en centros comerciales u a través de la red, de la red social que es el Facebook, el WhatsApp, entre otros, con el ofrecimiento de premios, certificados vacacionales, cupones de descuento en estadías, sorteos.
con el fin de que estos asistan a sus instalaciones a recoger el premio y los terminan presionando para que suscriban los contratos de afiliación respectivos. El ofrecimiento de premios que deben ser recogidos en sus instalaciones a veces son condicionados a que las partes, el consumidor en este caso, entregue sus tarjetas de crédito y o débito y los invitan a escuchar una charla que a veces dura entre 60 minutos a 2 a 3 horas. Aquí viene el tercer punto, que es el tener que escuchar largas charlas promocionales sobre el programa vacacional respectivo, en donde los consumidores terminan totalmente cansados, agotados, al recibir numerosa información de las bondades del dichoso programa, ¿no?, que luego no son cumplidas. Estas charlas, que duran entre 2 a 3 horas, son brindadas generalmente con música alto, con bastantes distorsionadores, que en este caso son como música en alto volumen, mucha música en alto volumen, mucha gente alrededor. Tampoco les dan tiempo suficiente para que al final terminen leyendo la totalidad del contrato, teniendo en cuenta que los contratos que generalmente estos consumidores suscriben son contratos largos, de más de 5 hojas, con más de 20 artículos, que deberían ser detenidamente leídos por los consumidores, pero no les alcanza el tiempo. Y el importe total del programa vacacional es cargado a la tarjeta de crédito del consumidor, la cual fue entregada a la hora de llegada, generalmente bajo presión. Es aquí donde hablaremos entonces de los famosos métodos comerciales agresivos y engañosos para la suscripción de estos programas y o membresías vacacionales. ¿Ok? El artículo 58 de la Ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, así lo vamos a llamar de hoy en adelante en esta exposición, el Código de Consumo, define qué son los métodos comerciales agresivos y engañosos, indicando que son aquellas prácticas comerciales que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo. Enumera, no taxativamente, esto quiere decir que pueden haber otras, pero enumera 5 conductas y son las siguientes. Perdón, 6 conductas, remitiéndonos a la F, que es la que no es taxativa. La primera es crear la impresión en el consumidor que ha ganado, que ganará o conseguirá, si realiza un acto determinado, un premio o cualquier otra ventaja equivalente, cuando en realidad tal beneficio no existe, o la realización de una acción relacionada con la obtención del premio o ventaja equivalente está sujeta a efectuar un pago o incurrir en un gasto. En mi ejemplo es el siguiente. La mayoría de consumidores que vienen a Indecopi a denunciar este tipo de conductas indican que fueron captados por estas empresas en un centro comercial. Les indicaron que jueguen un sorteo, ahí un raspa y gana. Ellos rasparon y ganaron un premio. Pero el premio estaba condicionado a asistir a las instalaciones del proveedor. Y una vez en las instalaciones del proveedor, les indican, sí, tú has ganado un certificado vacacional, lo cual significa que tú tienes un bono de descuento en alguna estadía. Por ejemplo, este bono indica que tienes 4 días, 3 noches en un hotel de Máncora, gratuito, ¿no? Pero es mentira. Al final, para activar este bono, el consumidor tiene que realizar un pago, y no solamente un pago, a veces cuando son boletos aéreos, también tiene que realizar el pago de impuestos y otras tasas administrativas que tampoco te lo dice el certificado vacacional que te entregan. A eso se refiere cuando les hacen creer que han ganado un premio, pero deben realizar un acto determinado. El acto determinado es suscribir ese contrato de afiliación. La B es el cambio de la información originalmente proporcionada al consumidor al momento de celebrarse la contratación, sin el consentimiento expreso e informado del consumidor. La mayoría de consumidores que denuncian este tipo de conductas indican que en la charla promocional que dura, como les había indicado, 60 minutos, 2 a 3 horas, muchas veces, les dan un sinfín de ofrecimientos que cuando ellos van a su casa y leen el contrato que han firmado, no se encuentra ni el 50% de los acuerdos verbales a los que habían llegado
o de los beneficios que habían sido ofrecidos verbalmente. Y es ahí donde cambia la figura de estos programas vacacionales. La C es el cambio de las condiciones del producto o servicio antes de la celebración del contrato, sin el consentimiento expreso e informado del consumidor. Esta es muy parecida a la B. De la misma manera, les ofrecen algo antes de la contratación del programa vacacional. Sin embargo, cuando ya lo suscriben, se dan cuenta que las cláusulas que aparecen en el mismo tienen otro sentido, y no el que habían sido ofrecido por el personal a cargo del programa vacacional, ¿no? Y la F, no voy a citar la D ni la E, porque la D y la E no son numerales que nosotros utilizamos para la evaluación de este tipo de servicio, ¿no? Que son programas vacacionales y servicios aéreos. No, generalmente nosotros nos abocamos a estos tres supuestos, que son el A y el B, perdón, el A, B y el C, y el F, ¿no? El F es el genérico, es el que te dice, en general, toda práctica que implique dolo, violencia o intimidación que haya sido determinante en la voluntad de contratar o en el consentimiento del consumidor. Es por ello que yo indico que esto no es taxativo, porque la F te abre un campo a que puedan haber otras conductas que uno puede evaluarlas al momento de ver una denuncia y que las pueda admitir, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, no se puede ver esto. ¿Cómo hago para que vean esto? Creo que no se ve. Lo que quería indicarles acá, no sé por qué no se ve, creo que es muy grande la diapositiva. Sí, también es un poquito amplia, sí, tendrías que minimizarla o reducirla un poquito. ¿Cómo la puedo minimizar? Ya, tendrías que volver al anterior, ¿no? Al anterior, sí. O sea, vista No previa. Ajá. No. No podrías, lo que podrías hacer es girarla un poquito más a un costado. Ahí, para exacto, que la puedan ver. Uh-huh. Perfecto. Lo que quería indicarles es que en el 2018, una comisión diferente a la mía, que es la Comisión de Protección al Consumidor número 3, que es la que se encarga de de iniciar una denuncia como Indecopi, de oficio, a estas empresas, ¿ok? Luego de una investigación de oficio, sancionó en primera instancia a las empresas, a las siguientes empresas que son muy conocidas, que brindan este tipo de servicios, y son Blue Marlin Beach Club, Travelcard, Grupo Terra Grata, Neomundo International y Viajes Viva Perú. Hay otras que se han estado posicionando en el camino, pero estas fueron las que inicialmente la Indecopi, luego de una investigación, logró captar, ¿no? ¿Por qué? Por la venta de programas vacacionales encubierta en estrategias comerciales como premios, beneficios y otros mecanismos similares prohibidos por el Código de Consumo. En estas acciones de supervisión, se observó que estas empresas hacían creer a sus consumidores que habían ganado un premio, que fue lo que yo les indiqué, cuando en realidad el uso y disfrute de este se encontraba sujeto a un gasto por parte del supuesto ganador. Asimismo, aplicaron métodos de comerciales agresivos con prácticas que influyeron de forma indebida en la voluntad de los consumidores, lo que no les permitió adoptar una correcta decisión de consumo, que fueron, por ejemplo, dame tu tarjeta cuando te sientes a escuchar la charla promocional y luego yo te cargo el importe de la membresía a tu tarjeta, ¿no? Prácticamente los presionaban ya con ellos a suscribir el contrato porque ya habían abonado una suma de dinero que ni siquiera había sido autorizada. Entonces la CC3 sancionó en primera instancia a estas empresas, porque también aplicaron métodos comerciales agresivos al exponer a los consumidores a un ambiente bullicioso que no les permitía escuchar de forma clara la información que estaba siendo trasladada, al trasladarles una gran cantidad de información, como les indicaba que constan estos contratos, información sobre las condiciones y beneficios de sus productos en un periodo de tiempo prolongado que al final los terminaba cansando,
y brindarles información imprecisa, incompleta y hasta errónea, como se los había indicado anteriormente, porque los acuerdos verbales a los que ellos llegaban no eran el símil de lo que luego ellos firmaban en un contrato de afiliación respecto de las condiciones de uso de sus productos y o servicios, ¿no? Entonces, estas conductas contravienen el derecho de todo consumidor a elegir libremente los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Y esto es lo que prohíbe el artículo 58 del Código de Consumo, el cual señala que los proveedores no pueden llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección de los consumidores a través de figuras o estrategias como el acoso, la coacción, la influencia debida, la presión o el dolo. Por todo ello, la CC3 decidió imponer en primera instancia, y esto fue confirmado por la sala especializada en defensa, en protección al consumidor, perdón, una multa total a estas empresas de 1.309,2 UITs. La UIT en el 2010, bueno, eso ha sido el año pasado, 2020, que ya se ha confirmado, la sala lo confirmó en el 2020, la UIT creo que estaba a 4.300 soles, imagínense cuánto es, equivalente a 5.498.640 soles, ¿no? En multas a estas empresas por ello. Aquí tengo a ver, vamos a ver si esto sí se ve. Esta es la cantidad de multas que se puso. Aquí está, si la pueden ver. Esta es la cantidad de multas que el Indecopi sancionó, interpuso, ¿no?, a cada una de estas empresas por vulnerar tanto el artículo A, que es yo te ofrezco un premio, la impresión de un premio cuando tú tienes que realizar un pago o alguna actividad para ello, ¿no?, que es, por ejemplo, la firma del contrato, y el literal F, ¿no?, que es mucho más amplio, que te dice que cualquier otra práctica que afecte de manera determinante la voluntad para lograr que se contraten estos servicios, que son el ambiente bullicioso, muchas personas alrededor, que no te dejen leer la totalidad del contrato siendo tan grande. Entonces, cada una de estas recibió un aproximado de 190, 138 UITs, que es bastante. La graduación de la sanción con el nuevo decreto supremo. Ok, el 14 de junio del 2021 entró en vigencia el decreto supremo 032-2021 PCM, que aprobó una nueva graduación en la metodología y nuevos factores para la determinación de las multas que tenían que imponer los órganos resolutivos, como son la CC2, la CC3, la CC1, del Indecopi, obviamente, ¿no?, respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia. De acuerdo con esta disposición complementaria, solamente los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite a esta entrada en vigencia del 14 de junio del 2021 mantendrían la graduación y determinación de la sanción conforme a la normativa anterior. ¿Ok? Entonces, la mayoría de casos de denuncias que aún seguían en trámite, pero que iniciaron en el 2020, pero que seguían en el 2021, continuaron con la graduación de la sanción anterior, la que nosotros antes imponíamos, los factores que nosotros utilizábamos para sancionar a este tipo de empresas. Sin embargo, todas las denuncias que ingresaron a partir del 14 de junio del 2021 adoptaron una nueva graduación de la sanción. Esto quiere decir que hubo un cambio en la metodología a utilizar para graduar la sanción a imponer a este tipo de empresas, al verificarse que aplicaron métodos comerciales agresivos y engañosos, la cual se adecúa mejor al tipo de empresa, a la particularidad de la infracción, si hubo alguna reincidencia, alguna atenuante y o agravante a utilizar, entre otros. En ese sentido, este cambio en la graduación de la sanción tiene como objetivo imponer una infracción más honesta. Esto quiere decir una infracción más proporcional y razonable al proveedor de este tipo de servicios y lograr el desincentivo de estas conductas en el mercado, ¿no? El antes y el después de este nuevo decreto supremo. El antes, el artículo 112 del Código de Consumo establece que para determinar una sanción, para que nosotros impongamos una sanción al proveedor, tenemos que considerar diversos criterios,
Y son los siguientes, ¿ok? Beneficio ilícito, la probabilidad de detección de la conducta o de la infracción, el daño al consumidor, entre otros. Nosotros, sobre este tipo de casos en específicos, que son métodos, a la aplicación de métodos comerciales agresivos y engañosos de este tipo de empresas, utilizamos dos factores, que son el perjuicio ocasionado al consumidor y la probabilidad de detección de la infracción. Sobre el perjuicio ocasionado al consumidor, siempre tomamos en cuenta el valor del importe pagado por la afiliación al programa vacacional. En mi caso, yo trabajo en la Comisión de Protección al Consumidor número 2, y las denuncias que yo veo son mayores a 3 UITs. En este caso, la UIT está a 4.600 soles, multiplicado por 3. Entonces, yo veo generalmente denuncias cuyos consumidores han abonado una suma de $3.000, $4.000, $5.000 sobre estos programas vacacionales. Y es ahí donde nosotros admitimos a trámite la denuncia porque la cuantía debe ser evaluada por nosotros, ¿no? Y sobre la probabilidad de detección de la infracción, en el caso particular, la probabilidad de detección nosotros la determinamos como muy baja. Hay diversas probabilidades, diversos factores de probabilidad, la alta, la moderada, la media, antes era la alta, la media, la baja y la muy baja. Para nosotros, estos casos en particular, antes del 2021, eran considerados como una probabilidad de detección muy baja, en la medida que el denunciante no podía tomar conocimiento de la infracción de manera inmediata, porque había sido inducido a contratar mediante engaño, mediante presión, mediante estos métodos comerciales agresivos y engañosos. Era recién cuando el consumidor llegaba a su casa y leía el contrato que se daba cuenta que no era lo que le habían indicado, que no era lo que le habían ofrecido, y procedía a denunciarlos a Indecopi. Entonces, en la probabilidad de detección muy baja, nosotros lo multiplicamos por 4. Entonces se multiplica el perjuicio causado, que son los $5.000, calculados en UITs, por la probabilidad de detección, que es muy baja. Cuando terminemos esta parte de la exposición, yo voy a mostrarles algunos casos de las antiguas resoluciones que nosotros emitíamos, que la Comisión, por ejemplo, de Protección al Consumidor emitía, graduando de esta manera, ¿no?, la sanción a imponer al denunciado. El después, con el nuevo decreto supremo, para determinar la sanción a imponer al denunciado, ahora tomamos en cuenta otros factores, ¿no?, que se acomodan mejor no solamente al tipo de empresa que estamos sancionando, sino también ya tenemos un factor considerativo, que es la afectación producida. Entonces, este factor ya está determinado. El decreto supremo consigna varios cuadros, entre ellos está el cuadro 16, que es este que se está viendo aquí. El cuadro 16 de este decreto supremo te indica que la afectación producida por métodos comerciales agresivos y engañosos es moderada. Entonces, para una comisión ya resulta mucho más práctico poder graduar una sanción en base a factores predeterminados, que en este caso tenemos. Utilizamos este modelo en el cuadro 16, la afectación como moderada. Luego utilizamos el tamaño del infractor. Nosotros ahora, para graduar la sanción, vemos cómo califica la empresa, si la empresa es una microempresa, es una pequeña empresa, es una mediana empresa, es una gran empresa. ¿Por qué? Porque no puede, para que una sanción, para que una multa sea proporcional y razonable, tú no puedes imponerle una misma sanción a una empresa calificada como gran empresa, como a una microempresa. Entonces, ahora tenemos también estos factores predeterminados de ver a través del padrón de contribuyentes de la SUNAT, con el cual ahora nosotros contamos, qué tipo de empresa es la empresa que vamos a sancionar. Entonces, es ahí donde verificamos, ¿no? Si la multa, si el tipo de afectación es moderada, graduamos de acuerdo si es microempresa, la multa base sería 3,21, ¿no? Imagínense si es gran empresa, la multa sería 11,60.
Entonces hay una gran diferencia ahí al momento de interponer la sanción. También otro factor que nosotros ahora tenemos que determinar es la duración de la conducta infractora. Generalmente para este tipo de servicios, nosotros nos basamos en la primera, que es la que la infracción duró hasta 4 meses. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos en nuestras resoluciones, y bueno, en la denuncia en general, que estas conductas la duración de esta conducta fue una duración administrativa instantánea. Quiere decir que el denunciado la realizó y la culminó en el mismo acto, que fue en el momento en que logró que el denunciante suscriba, en este caso el consumidor, suscriba el programa vacacional respectivo, el contrato de afiliación al programa vacacional respectivo, ¿no? Entonces, esta multa base la multiplicamos por 1 y seguiría siendo exactamente la misma. Y luego jugamos con las agravantes y o atenuantes. Muchas veces durante el procedimiento o antes del procedimiento, estas empresas, por ejemplo, buscan alguna propuesta conciliatoria para los denunciantes, algunas otras tratan de conciliar con el consumidor antes de tiempo. Entonces eso nosotros lo utilizamos como un atenuante a la hora de sancionar a la empresa, ¿no? Utilizamos, hay ya este nuevo aplicativo del nuevo decreto supremo, te da un porcentaje, te da porcentajes de atenuantes y o agravantes, y de acuerdo a eso sale la multa final. Entonces, este aplicativo con el que ahora contamos del nuevo decreto supremo realmente es de gran ayuda para nosotros y nos ha simplificado mucho el tema de la graduación de la sanción. Luego de ello, luego de graduar la sanción, nosotros ordenamos, mejor dicho, ¿no? La comisión número 2, por ejemplo, las medidas correctivas, y no ha variado, o sea, es solo la graduación de la sanción ha variado, para un mejor entender, pero las medidas correctivas siguen siendo las mismas, ¿no? ¿Y cuáles son? Primero, dejar sin efecto el contrato, porque obviamente es un contrato que se ha firmado bajo presión, bajo dolo, bajo influencia indebida, etcétera, así como todos los documentos relacionados a la contratación del programa vacacional, porque el consumidor no solo firma un contrato, firma un montón de anexos adscritos al contrato, como son un pagaré por el total del servicio, porque generalmente el consumidor viene indicando, ¿no? Yo pagué la suma de $3,000 por la afiliación a este programa, pero cuando tú lees el contrato te das cuenta que el contrato es por $10,000, $15,000, por 20 años, por una vigencia de 20, de 15 años. Entonces terminas amarrando al consumidor por un montón de años y ellos tienen que continuar pagando porque han suscrito un pagaré. Entonces nosotros lo que hacemos es dejar sin efecto, bueno, ordenar, ¿no? Que se deje sin efecto este contrato y los documentos relacionados a la contratación del programa. Devolvemos al denunciante la suma que ellos han abonado y además los intereses que se han cargado por la entidad financiera correspondiente, porque ellos generalmente pagan este servicio con sus tarjetas de crédito y no son ellos. La empresa es quien carga con la tarjeta de crédito que ha sido entregada por el consumidor este importe, ¿no? Y este importe al final cargado, generalmente en cuotas, genera intereses. Entonces, lo que se ordena también es que se devuelvan esos intereses al consumidor. Yo creo que luego de la exposición vemos los casos prácticos para que ustedes puedan visualizar de una mejor manera cómo es la metodología con la cual nosotros trabajamos y de la cual estoy indicando. Esto sería todo con el tema entonces de la protección al consumidor en programas vacacionales, para que ustedes tengan una idea y no se dejen engañar con este tipo de programas. Muchas personas pensarán, como ciertas otras también, qué tontos estos consumidores, ¿no? Que se dejan engañar, que van y terminan suscribiendo un contrato, pero realmente hemos visto qué tanta es la psicología de estas empresas que al final terminan haciendo a estos consumidores suscribir este tipo de contratos. O sea, llega un momento en que yo creo que ellos se nublan o se dejan envolver demasiado por los ofrecimientos que les hacen, que terminan suscribiéndolos.
Por eso en este caso, y en todos los casos de consumo, siempre es bueno que el consumidor lea detenidamente detenidamente el contrato que está firmando, ¿no? Las cláusulas por las cuales se está amarrando un contrato y esté de acuerdo con eso. Eso es básico para cualquier relación de consumo. Y bueno, los casos prácticos los vemos al terminar la exposición. Ahora pasamos a la segunda parte de esta exposición, que es la protección al consumidor luego de la compra de pasajes aéreos. Definición de las agencias de viaje del sector turismo, ¿ok? ¿Por qué para mí es muy importante que ustedes sepan distinguir qué tipos de agencias de viajes maneja, en este caso el Perú, ¿no? Nosotros evaluamos esto. El artículo 3 del Decreto Supremo 005-2020 MINCETUR, que es el reglamento de agencias de viaje y turismo del MINCETUR, define a las agencias de viajes y turismos como aquellas personas, tanto naturales o jurídicas, que se dediquen en forma exclusiva al ejercicio de actividades de coordinación, mediación, producción, promoción, consultoría, organización y venta de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios o contratados para la prestación de estos. El artículo 7 de este reglamento define a la agencia de viaje de tipo mayorista como aquella que elabora todo tipo de servicios turísticos para ser ofrecidos a otras agencias de viajes, no estableciendo que se pueda ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. Entonces, las agencias de viaje mayorista, según este reglamento, no están consentidas para ofrecerle sus servicios turísticos de manera directa al turista. Y es por ello que en esta cadena hay un intermedio, que es la agencia de viaje minorista. Y la agencia de viaje de tipo minorista es aquella que sí vende directamente al turista los pasajes o servicios turísticos comercializados a través de las agencias de viaje mayoristas y operadores de turismo, como pueden ser también los operadores aéreos. Entonces tenemos lo siguiente. Agencias de viajes mayoristas. Estas empresas pueden realizar la elaboración, organización, comercialización de programas y demás servicios turísticos, tanto a nivel nacional como internacional, no importa. Su función es en armar paquetes y programas turísticos y comercializarlos a los consumidores mediante la intermediación de las agencias de viajes minoristas. Entonces, tu consumidor no contratas directamente con una agencia de viajes mayorista para que lo tengas en cuenta. Tú contratas con una agencia de viajes minorista, que es la que intermedia entre tú y la agencia de viajes mayorista. Entonces, la agencia de viajes minorista es la que elabora y comercializa directamente ante los consumidores los pasajes y o servicios turísticos no organizados, porque ellos no los han organizado, no los han planeado, no los han elaborado, los ha elaborado la empresa de viajes mayorista, pudiendo actuar como intermediarios en la reserva y venta de boletos, pasajes en cualquier medio de transporte y de estadías, entre otros. En ese sentido, la agencia minorista cumple una función genérica de intermediación entre los otros operadores, que pueden ser las aerolíneas, las agencias de viaje mayoristas, los hospedajes, etc. Y los consumidores, ¿no? O sea, es la intermediadora entre estos operadores, aerolínea, agencia de viaje mayorista, hoteles, etc., y los consumidores. Siendo que en el caso específico de la venta de boletos aéreos, de paquetes turísticos por parte de una agencia de viajes minorista, al ser esta la encargada de comercializar de forma directa dichos servicios turísticos, asume únicamente la obligación de gestión y de información en todas las etapas de la relación de consumo, antes, durante y después de contratado el servicio. Lo cual quiere decir que quien te tiene que gestionar, si tú le compras a una agencia de viajes minoristas unos boletos aéreos, esta agencia minorista, la única obligación que tiene es la de gestionar adecuada y oportunamente el reembolso, la devolución o la reprogramación de estos boletos aéreos o estos pasajes turísticos que incluyen boletos aéreos. Pero no tiene la obligación de devolverte directamente lo que tú has desembolsado por estos,
porque ese dinero no ha ido a ellos. Ese dinero ha ido de la empresa minorista a la empresa mayorista que elaboró, programó, organizó estos boletos aéreos, estos paquetes turísticos, etc. En dicho escenario, si un consumidor desea realizar alguna gestión o reclamo respecto del servicio turístico contratado, que en este caso podría ser la compra de boletos aéreos, a través de una agencia minorista, ojo, para que interceda, requerirá de la intervención de la agencia de viajes minorista, para que interceda con la prestadora del servicio conforme a las condiciones establecidas por esta, que oportunamente fueron informadas, ¿no? Siendo que si la agencia de viajes minorista no realiza las gestiones solicitadas por el consumidor, nos encontraríamos ante la prestación de un servicio no idóneo. En este caso, cuando nosotros evaluamos denuncias que ingresan por la compra de boletos aéreos, yo he puesto la compra de boletos aéreos genera una relación de consumo, por supuesto que genera una relación de consumo. Y específicamente, cuando nosotros vemos este tipo de denuncias por el consumidor, utilizamos estos artículos del código que los amparan, ¿no? Es el artículo 18 y el artículo 19 de la ley. El artículo 18 te brinda la idoneidad del servicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, del servicio aéreo. Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que el consumidor efectivamente recibe, en función a lo que se le ofreció, a la información que se le brindó, a las condiciones y circunstancias de la transacción, etc. Entonces, la idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesta en el mercado. El artículo 19 te indica la obligación de los proveedores. El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos. En este caso, entonces, por el artículo 18 y 19, tú le creas una expectativa al consumidor de que recibirá algo cuando desembolse un dinero por la compra de este servicio aéreo. Y si el servicio aéreo no se acomoda a lo que la idoneidad de este servicio te indica, pues entonces el proveedor responde por ello. El artículo 20 del código, ¿ok?, te indica que el consumidor cuenta con las siguientes garantías, ¿ya? Para poder determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las condiciones o términos con las que cuenta el producto o servicio. Entonces, en este caso, hay tres tipos de garantías con las que cuenta un consumidor, ¿no?, a la hora de interponer una denuncia ante Indecopi, y no solamente una denuncia ante Indecopi, al establecer una relación de consumo con el operador aéreo, con la aerolínea, con la agencia minorista, etc. Hay una garantía que es legal, que es que cuando por mandato de la ley o las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. Esto quiere decir que muchas leyes lo que hacen es establecer en el proveedor la necesidad de contar con ciertos parámetros que no pueden ser evitados. Y si son evitados, entonces el denunciado, en este caso el proveedor, está yendo contra la idoneidad del servicio que debe brindar. La siguiente es: la garantía es explícita, cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el mismo proveedor. O sea, esto quiere decir que el mismo proveedor te ofreció ciertos términos y condiciones de servicio y luego no lo cumple. Al incumplir esto y tener esto por escrito, o sea, tener la acreditación de que él realmente te ha ofrecido eso, tú también puedes reclamar por la falta de idoneidad del servicio que está brindando.
porque no está de acuerdo a lo que te había ofrecido. Y bueno, la garantía implícita es cuando ante el silencio del proveedor o del contrato, ¿ok? Esto quiere decir que sin que el proveedor te haya ofrecido algo o la normativa lo indique, se entiende que un producto y un servicio cumple con los fines y usos previsibles para los que ha sido adquirido. Por ejemplo, si yo compro, no sé, pues una pelota de fútbol, lo que espero es que esa pelota de fútbol me sirva para jugar fútbol, ¿cierto? Pero si esa pelota al final no me sirve para jugar fútbol, entonces por más que el proveedor no me haya garantizado algo a través de una garantía explícita o no haya una normativa legal que me ampare, es un uso previsible y el proveedor debe cumplir con ello. Entonces acá tengo algunos ejemplos de garantías, tanto legal explícita como implícita, que se ve relacionada a la relación de consumo en la compra en servicios aéreos, ¿no? Por ejemplo, en la garantía legal, el Estado establece parámetros legales a favor del consumidor que deben ser cumplidos por el proveedor. Nosotros tenemos diversas leyes, entre ellas tratados internacionales y leyes internacionales que nos amparan como consumidores y que establecen parámetros que deben de ser cumplidos por el proveedor en caso no brinde un servicio idóneo, un servicio adecuado, o no solamente eso, sino que en caso brinde el servicio, lo haga de manera adecuada. Por ejemplo, la ley aeronáutica, la decisión 619, que es la decisión de la Comunidad Andina, el convenio de Montreal, que es de la Unión Europea, el reglamento europeo, ¿no? Que son normativas que nosotros utilizamos aquí en Perú y de las cuales nos respaldamos para poder proteger a un consumidor. La garantía es explícita, quiere decir que el propio proveedor estableció parámetros a favor del consumidor que deben ser cumplidos. Y estas son, por ejemplo, las condiciones generales del transporte de cada aerolínea. O sea, cada aerolínea, por ejemplo, cuenta en su página web con las condiciones generales del transporte, las cuales indican cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el servicio y si realmente, y cómo lo está ofreciendo el mercado, y si realmente cumple con eso, y si realmente, mejor dicho, no cumple con ello, un consumidor puede denunciarlo, porque no está cumpliendo con lo que él mismo está ofreciendo en sus condiciones generales. Y la garantía es implícita, las condiciones mínimas con las que el servicio aéreo debe cumplir como tal. Aviones en buen estado, que no causen daño, ¿no? Personal calificado y capacitado que cumple con brindar un servicio adecuado, no que te trate bien. Eso también lo vemos nosotros. En este caso, yo me he situado a la época del COVID. Mi pregunta aquí es, ¿se puede acceder a la reprogramación, reembolso de pasajes aéreos en épocas de COVID? Porque nosotros pasamos por una pandemia mundial que cerró completamente nuestras fronteras y mucha gente simplemente no pudo viajar, no pudo acceder a los paquetes turísticos, a los boletos aéreos que había sacado en el 2020, 2021, porque las fronteras se encontraban cerradas y ningún país se dejaba ingresar. Entonces, no hubieron muchos reclamos, si bien el proveedor y el consumidor se vieron afectados en estos casos, ¿no? Se abrió una puerta, ¿no?, a que el consumidor pueda solicitar la reprogramación o el reembolso de su dinero por la inejecución del servicio de transporte, ¿no? Entonces, como es de conocimiento público debido a las graves circunstancias que afectaban la vida a consecuencia del brote de la COVID-19, el gobierno central, por decreto supremo de fecha 15 de marzo del 2020, declaró el estado de emergencia nacional, disponiendo el aislamiento social obligatorio hasta el 30 de marzo del 2020, así como el cierre de sus fronteras. Durante estos 15 días, muchas empresas tuvieron que cerrar el servicio de transporte y muchos consumidores se vieron afectados. Asimismo, mediante Decreto Supremo 045-2020 PCM, de fecha 17 de marzo del 2020, el Gobierno Central habilitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que brinde las autorizaciones y permisos correspondientes a los vuelos nacionales e internacionales para repatriar personas peruanas de territorio nacional y de extranjeros a sus respectivos países de reincidencia.
con la precisión de que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores el que brindaría la relación oficial de las personas peruanas y extranjeras que podrían tomar dichos vuelos. Posteriormente, mediante resolución ministerial 642-2020 del 29 de septiembre del 2020, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el reinicio de las actividades de transporte de pasajeros por vía aérea, porque primero lo hizo por vía transporte terrestre. A partir del 5 de octubre del 2020, los vuelos comerciales para destinos cuyos vuelos tengan una duración máxima de 4 horas, y por resolución ministerial 727-2020 del 22 de octubre del 2020, se aprobó a partir del 1 de noviembre del 2020 que los vuelos con una duración de rango de más de 8 horas también puedan operar, ampliándose más destinos por resolución ministerial 923-2020 MTC, del 10 de diciembre del 2020, que regía a partir del 15 de diciembre del referido año. Entonces, ¿qué te indica el Código Civil peruano? El Código Civil peruano te indica qué es el caso fortuito la fuerza mayor. Te dice que es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En ese sentido, el comienzo de la pandemia a nivel mundial legalmente se encuentra catalogado como un evento de caso fortuito, o un evento fortuito que impidió la ejecución o cumplimiento de la prestación del servicio aéreo por parte del proveedor. El artículo 1431 del Código Civil, entonces, prevé sobre estos casos de fuerza mayor, de eventos extraordinarios, lo siguiente: en los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación a cargo de una de las partes deviene imposible, sin culpa de los contratantes, como es un caso fortuito de fuerza mayor, el contrato queda resuelto de pleno derecho. En ese caso, el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha recibido. Empero, las partes pueden convenir en que el riesgo esté a cargo del acreedor, ¿no? Lo que quiere decir esto es que, considerando que la ejecución del servicio en materia de denuncia, ¿no?, devino un imposible por las restricciones por las restricciones sectoriales establecidas por el Estado, por el COVID-19, en aplicación de este artículo 1431 del Código Civil, las agencias minoristas se encuentran obligadas a gestionar la reprogramación, si así el consumidor lo quisiera, o la devolución de su dinero por la compra de los boletos aéreos contratados, ¿no? Y en este caso también les indico lo siguiente: el Código de Consumo que hemos estado viendo, en su artículo 97 te indica lo siguiente: los consumidores tienen derecho a la reparación, reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio o a la devolución de la contraprestación pagada en los siguientes casos: cuando la entrega del producto o la prestación del servicio no se efectúe en su debida oportunidad y su ejecución no resulte útil para el consumidor. Entonces, en este caso, este artículo va directamente a los operadores aéreos. Cuando tú, consumidor, no contratas mediante una agencia de viajes minorista, sino de frente le compraste a LATAM, a Sky, a Viva Airlines, a quien sea, estas empresas debían, por estos artículos, reprogramarte el viaje o devolverte tu dinero. En ese sentido, la expectativa de los consumidores ante este tipo de eventos resulta legítima, de que en caso fuera imposible efectuar la contraprestación del servicio aéreo, el proveedor debe proceder en todo caso a devolver el monto pagado como contraprestación. Bueno, las medidas correctivas ordenadas a favor de los consumidores. Una vez que nosotros, por ejemplo, evaluamos una denuncia por COVID, ¿no?, la inejecución de un servicio aéreo porque la fecha de vuelo se encontraba dentro de estas fechas de cierre de fronteras. Y bueno, veíamos, ¿no?, que por ejemplo la aerolínea se había negado a restituir o a reembolsar el dinero que había sido pagado por el consumidor por estos boletos aéreos. Nosotros, ¿qué es lo que ordenamos como, por ejemplo, CC2, ¿no? Ordenamos la devolución al consumidor de la suma abonada, más los intereses legales correspondientes devengados hasta la fecha efectiva de pago. Tanto
Eso, por ejemplo, directamente al operador aéreo, ¿no? A la aerolínea. De la misma manera lo hacemos con la agencia minorista. O sea, imagínate que tú no compraste tu pasaje, tu boleto aéreo de frente con la aerolínea, con la TAM, sino que tú fuiste a Costamar, que es una agencia minorista, o Despegar, por ejemplo, que es tan conocida, y le dijiste a Despegar, quiero 2 boletos aéreos para Pucallpa, ¿no? Y vino el COVID. Entonces, ¿tú con quién tienes que gestionar directamente tu reembolso? Con Despegar, porque tú le compraste a Despegar. La obligación de Despegar está en gestionar oportunamente y adecuadamente tu solicitud de devolución con la aerolínea. Si la agencia minorista, en este caso Despegar, por ejemplo, te acredita que sí gestionó oportunamente, que sí solicitó a la aerolínea el reembolso, que sí estuvo al tanto de toda la gestión, si nosotros llegamos a verificar, identificar esto, entonces no sancionamos a la agencia minorista. Y a quien deberíamos sancionar en todo caso es a la aerolínea, ¿no? Pero generalmente si nosotros identificamos, visualizamos que ha sido la aerolínea la que no ha tenido una buena gestión, que ni siquiera informó a la aerolínea, por ejemplo, ¿no? Sobre esta solicitud de devolución o reprogramación, entonces a quien le decimos devuélvele al consumidor es a la agencia. Pero, como ya les indiqué en toda esta exposición, quien tiene que devolver el dinero, quien se encuentra obligado a devolver el dinero, es la aerolínea y la agencia mayorista, ¿no? Los operadores mayoristas. Porque la agencia minorista solo se encarga de la gestión. Y bueno, muchas veces, cuando ha habido una gestión tardía, pero sí ha gestionado con la aerolínea y la aerolínea se ha hecho la loca, por ejemplo, ¿no? Hay casos que estamos ahora viendo en los cuales les indicamos que ambos solidariamente devuelvan al consumidor. Y en estos casos, al final, terminamos sancionando a ambos. Y bueno, eso sería el tema, las 2 partes del tema. Y podríamos ir a unos casos prácticos que sean rápidamente vistos para que podamos pasar a sus preguntas. Bueno, espero que les hayan pasado los, ¿cómo se llama? Que les hayan pasado los links, las resoluciones que quería ver con ustedes un ratito, rápidamente, más o menos para que vean una diferencia, ¿no? Entre cómo multábamos antes, cómo graduábamos antes la sanción y cómo la graduamos ahora. Por ejemplo, no sé si tienen a la mano la resolución 77-2021. Esta es del año 2021. Es la resolución 77-2021, pero realmente pertenece a un caso del 2020, donde la graduación de la sanción no era con el nuevo decreto supremo, sino que era con la graduación de la sanción anterior, ¿no? Para que más o menos tengan una idea bueno, este es un caso, es un caso contra Blue Marlin Beach Club. Está confirmado por la sala en el tema de métodos comerciales agresivos o engañosos, ¿no? De frente a la página 2.3. Respecto a que el proveedor habría ejercido influencia indebida o presión en la denunciante, dado que habría afectado de manera determinante su decisión de consumo, nosotros evaluamos que la denunciante estuvo en una charla promocional por más de 3 horas, que no pudo leer detenidamente el contrato, ¿no? Que hubieron varios distractores como música muy bulliciosa y mucha gente alrededor, y al final, que era mucha información la que se le estaba brindando porque el contrato constaba de 10 páginas y 27 cláusulas. Y al final nosotros terminamos sancionando a esta empresa, a Blue Marlin, ¿no? Por ejercer influencia de indebida o presión en la denunciante. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, como medida correctiva, como ya les había indicado, lo que hicimos fue dejar sin efecto el contrato y todos los anexos y devolver a la denunciante la suma que había abonado, ¿no? El contrato, si más no me equivoco, era por $5.000, pero ella solamente con su tarjeta de crédito había hecho un pago inicial de 1.700 soles. Entonces eso fue lo que se le devolvió.
Y bueno, era lo que quería ver la graduación de la sanción. Antes, en la graduación de la sanción, nosotros solamente tomábamos el perjuicio ocasionado al consumidor y la probabilidad de detección. El perjuicio ocasionado al consumidor, nosotros como multa base utilizábamos lo que se había pagado, ¿no?, por el contrato, que son los 1.717 soles, pese a que el contrato tenía, o sea, el contrato valía $8.000, ¿okay? Y eso lo multiplicamos por la detección, que es baja, y al final salía una multa de 1,59 UITs, ¿no?, hacia Blue Marlin. Esto fue confirmado por la Sala de Protección al Consumidor. Y, por ejemplo, un caso diferente, donde sí hemos establecido la nueva graduación de la sanción, es este, que es 930-2021, CC2, no sé si lo tienen ahí, lo pueden verificar. En este caso, es igual, es contra Blue Marlin. Ella ha interpuesto su denuncia en octubre del 2018, pero dada la pandemia y todo, al final terminamos admitiendo trámite esta denuncia el 15 de octubre del 2021, o sea, iba con el nuevo decreto supremo, ¿no? En este caso lo que hicimos también fue evaluar los métodos comerciales agresivos y engañosos al denunciado, que también es Blue Marlin, y quiero centrarme específicamente en el punto de métodos comerciales agresivos y engañosos, porque es una resolución un poco grande, que está en el número 13, en la página 13. ¿Ya? Blue Marlin habría hecho creer a la denunciante que ganó un premio cuando en realidad la citó a sus instalaciones para ofrecerle una membresía vacacional, lo que conllevó a la suspensión del contrato. En este caso, la señora se afilió al Multivacaciones de Cameron y al final, y terminó abonando la suma de $1.300 de un contrato que valía $5.000. Le ofrecieron, como en otros casos, un premio vacacional, un Pack for Two, que es el famoso Pack for Two que da el de Cameron, pero igual la señora tenía que abonar una cantidad de dinero para activar este Pack for Two, tal como sale en las tarifas y fechas de uso, está el certificado vacacional que está en la página 16. Entonces la comisión al final evaluó que se estaba creando la impresión en la denunciante de que había recibido un premio cuando eso no era cierto, porque este certificado vacacional no era gratuito. Y se declaró fundada la denuncia por esta conducta infractora, ¿no? De la misma manera, si se van a la página 23, verán que cuando se evidencia la aplicación de un método comercial agresivo y o engañoso, lo que generalmente como el sindicato hacemos, la medida correctiva ordenada, siempre es dejar sin efecto el contrato y devolver al denunciante la suma abonada, que es lo que se ha hecho en este caso, los $1.300. Y sobre la graduación de la sanción, empezamos desde la página 24, con el nuevo decreto supremo, ¿no?, el 32-2021 PCM. En este caso ya contamos con otros factores, por ejemplo, sobre la afectación producida por la infracción, ya tenemos un factor predeterminado, que es que los métodos comerciales agresivos o engañosos mantienen una calificación de infracción moderada, ¿no?, que lo dice el cuadro 16 del decreto supremo. Sobre el tamaño infractor, se tiene que Blue Marlin es una gran empresa, ¿ya? Entonces la multa ahí sí es un poco alta. Multiplicando ambos, se obtiene que es una multa de 11,60 UIT, es una multa base, ¿no? La reiterancia, en este caso la determinación de la conducta infractora, ¿no?, es instantánea, entonces es por 1, se multiplica por 1, y se obtiene que lo mismo, 11,60. Y bueno, en este caso no contamos con circunstancias agravantes ni atenuantes, y la multa ha salido 11,60 UIT. Ok, entonces ahora sí me voy con las preguntas, ¿les parece? Para poder ver esto. Y luego continuamos con lo que ustedes me indiquen. Ok, tengo las siguientes preguntas. Pregunta 1. Cuando salen pasajes aéreos de $30 y al final terminan cobrándote impuestos y demás, ¿cómo denunciar o está permitido? Sí, está permitido, porque, bueno, el tema es de que
la empresa aérea, la aerolínea, te cobra te cobra una tarifa predeterminada, por ejemplo, de $30, pero a eso se le tiene que sumar los impuestos aéreos y demás tasas administrativas que el propio pasaje te indica, ¿no? Por la salida nacional o internacional. Y en ese caso eso sí está permitido. Es por ello que eso es previamente informado por cada empresa. Si bien la empresa te dice, sí, bueno, $30 por cada compra pasajes aéreos por $30, cuando tú ingresas, antes de contratar el servicio, te das cuenta si eso es así o no. Y tú tienes la decisión de hacerlo o no, o de comprar o no. Ni siquiera es publicidad engañosa, porque se entiende por normativa que las tarifas aéreas están sujetas a ciertos impuestos y ciertos cargos administrativos, ¿no? Entonces, sí está permitido. La pregunta 2, me ha pasado que a mí me indican que he ganado estadías en X hotel, pero lo que más me llama la atención es que me dicen que ven mis consumos de tarjeta de crédito y es así como se contactan conmigo, cuando nunca he dado mi celular. ¿Cómo es posible ello? ¿Es posible que algunas empresas estén brindando información personal? Bueno, en este caso, nosotros no hemos ido, nuestra labor de supervisión no ha ido más allá de investigar quién le ha brindado tus datos personales. Pero este tipo de empresas se encargan de captar a una cantidad de personas, como les estaba indicando, vía WhatsApp. No tienen tu número de teléfono, pero de alguna manera lo tienen. Y cuando se les ha hecho la pregunta de cómo es que obtienen estos datos, muchas de ellas indican que cuando ustedes se meten a otra publicidad, algunas veces dejan sus datos para recibir publicidad de otras empresas. Y es ahí donde ellos captan su información personal, ¿no? Su número de teléfono, su DNI, etc. Pero sobre el tema de que de tu tarjeta de crédito, eso sí no sabía, o sea, no sabría cómo ellos tienen información sobre tus tarjetas de crédito, si son personales, y bueno, es un secreto que lo tiene el banco, ¿no? Que no debería levantarse. Entonces, creo que igual esta información, nunca hemos tenido un caso hasta ahorita donde ellos sepan cuánto dinero tienes en tu cuenta. Es la primera vez que escucho que alguien viene y me dice eso, ¿no? Que ven sus consumos de tarjeta de crédito, lo cual da mucho que pensar, porque eso quiere decir que quizás sí estén coludidos con algún agente o personal del banco, ¿no? Porque sería imposible por secreto bancario. La pregunta 3. ¿Por qué motivos no se aplican sanciones fuertes a empresas que son reincidentes, las cuales ante cualquier denuncia se allanan a la denuncia y solo reciben una amonestación? Muy buena pregunta. Nosotros con este nuevo aplicativo ya estamos utilizando las atenuantes y las agravantes. En este caso lo que tú quisieras es un agravante porque es reiterancia, ¿cierto? Ya lo estamos utilizando. Ahora hay porcentajes predeterminados de 30, 50 y hasta 80% de la multa, por eso, ¿no? Que hasta podría ser el doble. Y el allanamiento, hemos tenido casos, por ejemplo, hemos tenido casos en comisión, en sesión de comisión, donde ya los comisionados nos indican, ¿no? Está bien, una empresa se allana y recibe una amonestación, pero nosotros debemos ir más allá de eso. Y el Indecopi lo que está intentando ahora es combatir contra esto, ¿no? Si bien tú te puedes allanar una vez, en la siguiente oportunidad te exhortamos a que cumplas con lo que estás indicando, porque si no, ya no valdría tu allanamiento, ¿no? El allanamiento no debería ser utilizado por el proveedor reiteradamente para no lograr una sanción, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando combatir ahora, también con la nueva metodología, con la nueva graduación de la sanción. Lo vamos a tener en cuenta también y lo voy a indicar en las sesiones de comisión para que los comisionados lo tengan en cuenta. Pregunta 4.
Hace un par de años, la compañía aérea Peruvian cesó todas sus actividades y no se devolvió el costo de los pasajes, a pesar de que se presentó la solicitud ante la aerolínea y ante el Indecopi. ¿Cómo manejó Indecopi aquella situación? Bueno, te cuento que entre estos participantes también hubieron varios familiares míos. Pero el tema es de que yo trabajo en la Comisión de Protección al Consumidor número 2 y nosotros no vimos estos pasajes, porque como te indico, nosotros vemos denuncias de pasajes aéreos o vuelos que sean mayores a 3 UITs, ¿ok? Que son más de 13.200 soles, o un poco más quizás. Entonces, estos pasajes aéreos que eran nacionales, eran por una cuantía menor. Y yo creo que aquí se citó a una cantidad de personas a que se inscribieran en un registro de Indecopi, que lo estaba viendo el SAC, si no me equivoco, que es el Servicio de Atención al Ciudadano, para que tú pudieras ingresar, poner la cantidad que habías desembolsado del pasaje, del boleto aéreo, y para que ingreses, ¿no?, al tema de la liquidación de Peruvian. Entonces, esto es algo que quizás lo podrías ver yendo tú misma a Indecopi. Indecopi cuenta con un servicio de atención al ciudadano en el primer piso de calle La Prosa, y tú podrías ingresar y hablar con los chicos de ahí, del centro de atención, para que te apoyen con este tema. Pregunta 5. ¿Se puede utilizar la devolución del monto pagado por esas membresías? Considerando que ellos han elaborado contratos y grabaciones de audio sobre los productos ofrecidos, y como indica, son imposibles de ejecutar por los costos adicionales que piden para ser utilizados. Sí se puede, entonces la pregunta es, ¿se puede utilizar la devolución? ¿Se puede solicitar la devolución del monto pagado por esas membresías? Por supuesto que sí. Nosotros básicamente estamos intentando siempre que el proveedor las devuelva, ¿no? Cuando realmente verificamos que hay transgresión a la normativa de consumo, que hay una aplicación de métodos comerciales agresivos y engañosos, lo primero que ordenamos siempre es la devolución y la cancelación del programa vacacional o del contrato. Entonces, sí se puede lograr eso. Nosotros, al verificar que hay varias empresas que están utilizando este tipo de estrategias para captar gente y lograr que estos suscriban contratos que al final no son beneficiosos, los estamos apoyando de esa manera. Lo que busca Indecopi es revertir siempre el daño causado, ¿no?, a la etapa anterior. La pregunta 6 es, ¿cuáles son las medidas que emplea el Indecopi para frenar estas conductas por parte de las empresas, fuera de las sanciones monetarias? ¿Ok? Por ejemplo, cuando ingresaron estos casos primero de Blue Marlin, porque Blue Marlin fue como, con estas 5 empresas que les indico, como que las empresas que iniciaron esto, por así decirlo, y nosotros empezamos a identificar este tipo de casos, ¿no?, de métodos comerciales agresivos y engañosos. Al momento no solamente de interponer la sanción, entre las medidas correctivas estaba y acá está, lo pueden ver en una de las diapositivas que les he dado, perdón, de las, ¿cómo se dice? De las, ay, se me fue el nombre, de las, en una de las resoluciones que les he dado, pero les indicábamos que peguen un anexo en sus instalaciones para que cada consumidor que ingrese pueda leer lo que indicaba este anexo, ¿no? Y este anexo indicaba que todo consumidor debe leer detenidamente el contrato que firma, no debe ser plausible a la aplicación de métodos comerciales agresivos engañosos, que no se deje engañar con música bulliciosa, con mucha gente alrededor, etcétera, ¿no? Y eso se tenía que pegar en las instalaciones del proveedor, y el proveedor debía demostrar eso para que no se le empiece o no se inicie un incumplimiento de medida correctiva. Y es así como, aparte de la parte monetaria, intentamos prever a otros consumidores que puedan caer en las mismas conductas. Pregunta 7.
¿Qué recomendaciones se daría a los consumidores de programas vacacionales en cuanto a medios probatorios? Ok, esa es una muy buena pregunta. Primero, que no se dejen engañar con la creencia de que van a recibir un premio o algún beneficio, ¿no? No tiene nada de malo si ustedes quieren asistir a la charla promocional, escucharla, pero por favor, como yo les indicaba al comienzo de esta exposición, siempre lean detenidamente los contratos que firman, las cláusulas que firman. Es sumamente importante que ustedes sepan conscientemente y al 100% qué es lo que están firmando, ¿no? Porque acá el tema no es de que ellos te engañan con el contrato, al contrario, ellos te brindan un montón de información diferente y cuando tú ya firmas el contrato por no leerlo, es que terminas afiliándote a un programa que no te trae beneficios. Entonces, cuando ellos llegan a su casa, lo que hacen es leer que no tienen ni el 50% de las cosas que les habían dicho que iban a tener, y es por eso que denuncian. Entonces, la lectura de todo lo que ustedes, igual firmar, o sea, la mayoría de estos señores se dejan, ustedes no pueden entregarle sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito a cualquier persona. Esas son cosas personales. O sea, por más de que, no, entonces se van de la sala, se van de la charla, ¿no? No, a nadie se le puede entregar este tipo de documentos que son tan personales, porque eso también lo que hace luego es de que el proveedor cargue el monto a la tarjeta de crédito y tú ya te sientas presionado a firmarlo, y tú no tienes por qué firmar nada. Nosotros no respaldamos ningún voucher que no esté firmado por el consumidor, por si acaso. Y hemos tenido casos en los que hemos declarado fundado un punto, ¿no? Hemos sancionado a la empresa, por así decirlo, porque el voucher ni siquiera se encuentra firmado por el consumidor, lo cual significa que él no ha prestado su consentimiento. Entonces, eso también es otro punto que deben de tenerlo siempre ahí, ¿no? Y otra cosa, o sea, si ustedes reciben un certificado vacacional y escuchan una charla, tampoco se deben de sentir obligados a firmar un contrato mientras que ustedes no tengan todos los puntos claros y sepan que están firmando. Entonces, esas serían mis recomendaciones sobre eso. Pregunta 8. ¿Cómo miden la protección a los consumidores? ¿Ya no existe la figura del consumidor razonable que adquiere un producto o servicio? De los ejemplos citados, se entiende que pese a que un proveedor brinda determinados términos y condiciones, el contrato siempre se amparará al consumidor como si no hubiera sido debidamente informado, y pese a que haya firmado el contrato, que demuestra pleno conocimiento de lo que se contrata. Es cierto, hasta el 2012 nosotros utilizábamos la figura del consumidor razonable, ¿no? Ahora ya no la utilizamos, pero eso no quiere decir que en la práctica también no ejercemos ciertas obligaciones para el consumidor, que son las que yo les estoy indicando, para que se sientan protegidos, que son ciertos deberes, mejor dicho, no obligaciones, ciertos deberes que un consumidor como consumidor también debe tener, que es informarse, leer antes de firmar algo, leer las condiciones del producto, del servicio, dejar todo por sentado por escrito, ¿no? Que es algo también que un consumidor debe tener en cuenta para sentirse respaldado. Y es ahí donde también viene la pregunta anterior que se me había pasado esa parte, que es, ¿qué recomendaciones se daría a los consumidores en cuanto a medios probatorios? Mi recomendación siempre es que ustedes graben cosas. Por ejemplo, ¿no les entregaron el libro de reclamaciones? Grábenlo. Están en el servicio aéreo, ustedes están en no sé, pues en una sala de embarque, y ustedes sintieron que alguien los discriminó, grábenlos, porque muchos de los servicios aéreos también se originan por la discriminación o el maltrato que los consumidores indican que sienten por parte de la agencia, ¿no? De la línea aérea. Grábenlo. Dejen respaldado siempre su posición en el libro de reclamaciones. Una de las únicas maneras que Indecopi realmente tiene para poder hacer valer sus derechos es que ustedes primero reclamen ante una instancia, y luego, cuando no vean que esa instancia resuelve, que en este caso sería la misma empresa, resuelve lo que ustedes les están indicando, vengan a nosotros. Y una manera de dejar por sentado eso es a través del libro de reclamaciones, que es muy importante que siempre lo tengan en cuenta. Y hay mucha gente, muchas empresas que no lo da.
Y en estos casos que ustedes sienten que no lo da, grábenlo. Grábenlo porque a los consumidores ahora muchas veces les faltan medios probatorios para probar ciertos actos. Y las únicas maneras son el celular, grabarlos, algún audio de grabación, videos, ¿no? Es lo más fácil. Y ahora que nosotros contamos con esto, que podemos hacerlo, aportémoslo, para también ayudarnos a nosotros a dilucidar el fondo de la controversia más fácilmente. Pregunta 9. Con relación al accidente ocurrido en el aeropuerto, ante la suspensión del servicio, LATAM, ¿qué medidas o beneficios debió proporcionar al usuario perjudicado? En este caso, lo que ha pasado escapaba de la esfera de control de LATAM. Entonces, es un caso fortuito fuerza mayor. Esto quiere decir que no es culpa de ningún contratante del servicio. Esto quiere decir ni tú como consumidor ni LATAM como proveedor, porque aún incluso hay investigaciones, se está investigando qué ha pasado al respecto, y LAT es quien maneja el aeropuerto, ¿no? La infraestructura, la concesión del aeropuerto, no LATAM. LATAM es una aerolínea que simplemente mantiene sus aerolíneas ahí, sus aviones ahí, y opera de acuerdo a la normativa del aeropuerto, ¿no? Entonces, en este caso, LATAM lo que ha tenido que hacer de todas maneras, por no ser su culpa, ni culpa de ustedes como consumidores, es reprogramar. Y he visto que hay varias empresas que han procedido con la reprogramación inmediata, con la reprogramación hasta el próximo año de sus pasajes, o la devolución de su dinero si es que ustedes no están de acuerdo con la reprogramación. Pero siempre la primera alternativa que te debe dar la aerolínea es reprogramar. Lamentablemente uno no quiere pasar por este tipo de situaciones, yo lo comprendo completamente, pero estas no son situaciones que hayan sido promovidas o ejecutadas o no ejecutadas por culpa del proveedor. Entonces, en estos casos, la primera alternativa que se le debe dar al consumidor es la reprogramación del pasaje. Y como segunda alternativa, en caso no se llegue a un acuerdo de la fecha de reprogramación, es la devolución de tu dinero, ¿no? Pero la normativa te indica que se tiene que proceder a reprogramar tu vuelo en las mismas condiciones y sin pago alguno. Pregunta 10. El tema del check-in es motivo para que no te dejen abordar el avión. Sí, sí es motivo para que no te dejen abordar el avión, y te digo por qué. Porque en la mayoría de condiciones del servicio, de cada empresa, de cada aerolínea, te indica que tú tienes que realizar un check-in antes de abordar el avión. O antes, quiere decir en tu casa con 48 horas de anticipación, o en el mismo aeropuerto, pero en el centro de atención de la aerolínea. Entonces, en este caso, sí, como una obligación, un deber tuyo de informarte primero, es que tú sepas las condiciones del servicio que estás contratando. Y eso es que te metas a la página web de la empresa y sepas qué es lo que te impone la empresa para poder viajar. Y esta es una de esas obligaciones que tú como consumidor tienes. Y pregunta 11. ¿Qué sucede en aquellos casos donde es una agencia de venta de pasajes como Expedia, que no tiene domicilio en Perú y por pandemia no se pudo concretar su viaje? ¿A quién se demanda más aún si la aerolínea vino en quiebra? Bueno, te cuento que ahorita nosotros tenemos un caso de una empresa que nos está pasando lo mismo. Es Tica Tours. Tica Tours es una empresa, es una agencia de viajes que ahorita en el sistema se encuentra como no hallado. La normativa te indica, es nacional, por eso quiero primero abordar el tema nacional. Está como no hallado, o sea, nosotros no podemos notificarlo porque no tenemos idea dónde domicilia. Todas nuestras notificaciones están siendo regresadas a Indecopi porque no, ni siquiera en la SUNAT se puede saber dónde está domiciliando esta empresa. En ese caso, la normativa te indica que le indicas al consumidor si el consumidor quiere pagar un edicto en 2 diarios de mayor alcance nacional, ¿no? Es el peruano 1 y el siguiente tú escoges. Y mediante edicto se le empieza a comunicar las notificaciones al denunciado. Pero esto no significa que al final tú vas a, o sea, si bien Indecopi está realizando lo que la normativa indica a fin de que
de darse por bien notificado a Ticatours, en este caso, como les indico, eso no significa que el consumidor al final va a recibir su pago, porque quizás simplemente Ticatours ya ni siquiera está en el Perú y ya simplemente quebró y ya se salió del mercado, ¿no? Y es un poco difícil. Lo mismo pasaría con una empresa extranjera, pero por ejemplo, si una empresa extranjera ha firmado un contrato contigo donde el servicio sale de acá, sale de Lima, y hay indicios que verifican eso, nosotros, por más que no sea domiciliado en el Perú, podríamos denunciarlo, podríamos notificarlo. Lo hemos hecho con Marriott, que es una empresa de programas vacacionales que domicilia en Florida, y lo hemos hecho con Apple por un tema de celulares. En el caso de Apple, creo que Apple sí, no es mi rubro, pero creo que Apple sí respondió, pero en el caso de Marriott, Marriott no ha respondido. Igual nosotros le hemos aperturado un procedimiento administrativo sancionador y vamos a emitir una resolución teniéndolo como parte del procedimiento. Pero como te digo, es más difícil poder obligarlo, por así decirlo, ¿no? A que cumpla con el pago de la sanción y sobre todo con que cumpla con la realización de la medida correctiva, que en este caso sería devolverte lo que tú pagaste por tu boleto aéreo. Es mucho más difícil y aún eso nosotros no lo podemos ejecutar al 100%. Pregunta 12. Ya me quedan 2 preguntas. Sobre la compra de pasajes a un precio y luego me cobran adicional por elegir los asientos, acompañado de mi hijo, me obligan a elegir para poder ir juntos. Y bueno, eso es algo que también tienen que informarte antes. Por ejemplo, yo he visto que ahora todas las aerolíneas te lo indican al momento de la compra del pasaje. Te recargan en la misma venta, no en la misma realización de la venta, te indican si va a haber un recargo por elección de asientos. Si no lo hubiera y tú pagaste $100 por tu asiento y luego al día del check-in te dicen que tienes que pagar más por la elección de asientos y tu pasaje no indicaba eso, entonces sí podrías presentar una denuncia ante Indecopi o un reclamo ante la empresa a ver qué te indican, ¿no? Pero tienes que tener bastante información sobre eso porque generalmente ahora hay un recargo por la elección de asientos en cualquier línea aérea. Pregunta 13. En el caso de los viajeros principiantes, cuando hay un cambio de horarios en vuelos y no se enteran a tiempo dando como resultado la pérdida del mismo, ¿pueden recurrir a Indecopi en caso no reciban una respuesta positiva por parte de la aerolínea? Por supuesto que sí, porque si ustedes pueden acreditar que realmente no fueron informados oportunamente de la reprogramación o cancelación del vuelo, deberían presentar su reclamo ante la misma empresa primero y luego ante Indecopi para lograr la restitución de su dinero. Pregunta 13. Uno quiere reclamar, pero no entregan, y luego cuando una denuncia Indecopi, no lo sanciona porque la empresa reconoció que no tuvo el libro y por ser primera vez Indecopi no le pone sanción alguna. Mentira. Nosotros, y puede ser que no le pongamos sanción porque la persona reconoce y se allana al procedimiento, entonces en ese caso lo amonestamos, y eso quiere decir simplemente que Indecopi no recibe ninguna multa por la sanción, porque nosotros recibimos la sanción, las multas, y las multas se quedan en Indecopi, no es que se las damos a ustedes, al consumidor, quiero decir, pero sí, pero la medida correctiva siempre ordenamos, y si nosotros no estamos ordenando como medida correctiva es simplemente porque hemos evaluado que no aplica en ese caso. Pero en el caso que se aplique, por ejemplo, que no te dio el libro de reclamaciones, y tú lo acredites debidamente con una grabación, con un audio, etcétera, por supuesto que nosotros vamos a ordenar algo al respecto, ¿no? Que guarde proporcionalidad con la infracción que se ha verificado en ese caso. Entonces, esto creo que no es del todo cierto. Y bueno, 5:30, creo que eso sería todo, cumplir con las 14 preguntas. Muy buenas tardes, estimados participantes. Muchas gracias, Pamela, en verdad. Gracias por los aportes, ha sido muy oportuno. Si te das cuenta, hemos tenido bastantes consultas y bueno, por un tema de tiempo no hemos podido acceder, hay bastantes preguntas que han quedado pendientes, ¿no? Lo que sí queremos agradecer es
a ustedes, participantes, por su puntualidad, a Pamela por todo ese aporte. Como ya dice, cualquier información siempre está en la página web del Indecopi, ¿no? Asimismo, invitarlos a que sigan entrando a la escuela de Indecopi, ya que estamos abriendo cursos y programas nuevos, ¿no? Para toda la ciudadanía en general. Por parte de la escuela Indecopi, le damos a todos ustedes muchas gracias. Pamela, muchas gracias por tu Muchas gracias a ti. participación. Y nada, estaremos viéndonos en otra oportunidad. Listo. Muchas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta la próxima.